cuando habla Scilingo, finalmente deja de haber dos versiones, hay una sola. Todo tenía que ver con el mecanismo, la cadena de mandos. Le ordenaron matar y usted mató, es un asesino. Aquellos que iban a ser asesinados lo eran por medio del vuelo. Con sus propias manos había empujado un cuerpo al vacío. Querían hacer callar. No querían que nadie más hablara. Digamos la verdad. Una tarde yo iba caminando por el túnel del subterráneo de la estación Pueyrredón, cuando un hombre que viene desde atrás me sobrepasa, se da vuelta, me mira. Yo estuve en la ESMA. Quiero hablar con usted, dijo. Yo pensé que era un sobreviviente y le dije alguna frase conmiserativa. Sí, qué situación, qué cosas pasaron ustedes. No, usted me entendió mal. Yo soy compañero de Rolón, aclaró. Aquí hay que hacer un primer raconto. ¿Quiénes son Rolón y Pernías? El capitán de fragata Juan Carlos Rolón fue uno de los oficiales de inteligencia de la Escuela de Mecánica de la Armada y junto con su camarada Antonio Pernías desató una de las mayores crisis políticas de 1994. El presidente Carlos Menem decidió ascenderlo a capitán de navío, pero el día en que el Senado debía darles el acuerdo, la prensa difundió sus antecedentes. Y así empieza. Yo soy Horacio Berbisky, periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales. Pocos días antes del encuentro con Scilingo, yo tuve una conversación con mi mujer. Ella me decía, pero tiene que aparecer alguien que cuente, no puede ser que nadie hable. Alguien tiene que aparecer que cuente todas las cosas que hicieron. Yo acababa de publicar Hacer la Corte, Robo para la Corona, y eran libros que tenían muchísimo éxito. Nunca me fue mejor editorialmente que en esos años. Pero cuando me cruzo con este tipo y me cuenta esta historia, bueno, yo sentí que esto a mí me tocaba profundamente, por mi propia historia, por la historia del país. Digo, bueno, deme su teléfono. Y él me dio su teléfono. Yo estaba muy sobre alerta de quién era este tipo y a qué venía todo esto. Un tipo que te aborda en la calle de esa manera. Yo pensé que era tal vez algún intento por parte del gobierno, por parte de la propia Marina, de armarme alguna cama que me desacreditara públicamente. Llamé al teléfono. Y me atendió una chica. Papá, te llama el señor Berbisky.
Ahí yo empecé a tranquilizarme, digo, una operación de inteligencia no se hace desde el teléfono de casa y con participación de la hija adolescente. Son mundos incompatibles. Las cosas que él decía que había hecho, los lugares donde había estado, yo comprobé que sí, que era cierto. Él me dice, si yo le contara, hicimos cosas peores que los nazis. Pero después tardó mucho en contar qué eran esas cosas peores que los nazis que habían hecho. Tenemos que analizar esto con la hermenéutica de 1995, donde estaban plenamente vigentes los indultos. Todos estos militares iban a las cenas de camaradería, gente que asistía a reuniones con las más altas autoridades de la nación, estaban indultados. Y empezó a contarme la historia de su carrera militar y toda su explicación era de tipo gremial. El capitán Arduino, que hoy es vicealmirante, a él lo ascendieron, en cambio a Ronnie Pernías no, y entonces ¿por qué? Esto no es justo. Y estábamos como encerrados en ese tema. Él empieza a escribir cartas. Él escribe una carta al jefe de Estado Mayor de la Armada, que había sido superior directo suyo. Él le escribe una carta al ex dictador Videla y me va dando copias de la carta. Y nunca le contestaban. Me muestra documentos de que le negaron el ascenso en la Marina porque él tenía un cierto problema psíquico. Una desproporción entre lo tremendo de los hechos y la pequeñez burocrática de un ascenso. Él quería hablar con un discurso muy estereotipado. Y yo permanentemente trataba de romperle ese discurso estereotipado para llegar más allá de esa cáscara que él mostraba. Y ahí va revelando los detalles de lo que él fue haciendo. Scilingo estaba a cargo del taller de reparación de los vehículos que usaban para secuestrar personas. Por lo que me dijo a mí, solo participó en un operativo donde se secuestró una persona. La mayoría de nosotros no lo había visto dentro de la ESMA. Él no formaba parte del personal estable del grupo de tareas. Teníamos la hipótesis de que se trataba de un miembro de lo que se daba en llamar rotativos. Según su relato, solo una vez él vio una sesión de tortura porque entró en el momento que estaba ocurriendo, aunque él dice que no era parte del equipo de torturadores. Yo le creo, entre otras cosas, porque él nunca intentó disminuir su responsabilidad. Por el contrario, me decía, todos éramos responsables. Desde el que secuestraba, al que torturaba, hasta el cocinero. Se actuaba por compartimentos estancos, por un área, que era el área de inteligencia, tabicada, con fondos de todo tipo. El Tigre Acosta, el jefe del grupo de tareas, hablaba de que ahí había que poner los dedos. Es decir, había que mancharse las manos.
Una parte muy importante de la investigación que yo hice fue reconstruir cómo funcionaba el sistema dentro de la ESMO. Encontré unas actuaciones de tribunales militares, se reunía la plana mayor como si fuera un tribunal. Unos hacían de fiscal, otros hacían de defensor, otros hacían de juez y se decidía el destino de cada uno. Aquellos que iban a ser asesinados lo eran por medio del vuelo. Aquellos oficiales del arma que no estaban destinados a la represión ilegal y que entonces eran más propensos a romper el pacto de silencio. Los convocaban a participar de algún crimen de lesa humanidad para conseguir que su boca permaneciera sellada el mayor tiempo posible. Mientras estábamos adentro de la ESMA, tal vez como los judíos que estaban siendo deportados, a pesar de que teníamos elementos que nos permitían conocer que la gente que era llamada por su número de caso los miércoles a la tarde, que era bajada al sótano en un trencito humano con los ojos vendados, era eliminada siendo arrojada de aviones a las aguas del río o del océano. Los marinos nos decían siempre que estaban siendo trasladados a granjas de recuperación en el sur y donde después de un periodo iban a ser legalizados o blanqueados. Recién cuando cuenta, digamos, que tiraban a la gente de los aviones, ahí aparece realmente qué es lo que hacían peor que los nazis. Y yo le fui haciendo preguntas y finalmente habló del episodio. El episodio es un vuelo en el cual él va a empujar a un prisionero y el prisionero se aferra a él, está a punto de arrastrarlo, él resbala, está a punto de caer y un suboficial lo salva, lo rescata. Y a partir de ahí empieza una discusión totalmente distinta, que lo que está en juego es el sentimiento atroz de culpa que él tiene, que él no soporta, no se aguanta a sí mismo, no soporta lo que hizo. Todos los miércoles se hacía un vuelo y se designaban en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Yo empecé a pedirle detalles. ¿Y cómo? ¿Y cómo hacían? ¿Y dónde los ponían? ¿Y quién los desnudaba? Y esto es muy morboso, yo no quiero seguir, me dice. Y yo, bueno, es lo que ustedes hicieron. ¿Usted quería hablar de esto? Así se habla, contando cómo fue. Eran llevados al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, al aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero y engañados haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, el suboficial abrió la compuerta trasera y a partir de ahí fuimos arrojando uno por uno todos las personas esas al vacío.
Al regreso, aunque fríamente pensara que estaba bien, interiormente la realidad no era así. Al día siguiente no me sentía muy bien y estuve hablando con el capellán de la escuela, que le encontró una explicación cristiana al tema. No sé si me reconfortó, pero por lo menos me hizo sentir mejor. ¿Cuál fue la explicación cristiana? No me acuerdo bien, pero me hablaba de que era una muerte cristiana, porque no sufrían, porque no era traumática, que había que eliminarlos, que la guerra era la guerra, que incluso en la Biblia está prevista la eliminación del yuyo del trigal. Habré vuelto a las 2 de la mañana a la escuela de mecánica, me tomé 2 vasos de whisky bien grandes, tipo somnífero, me fui a dormir y a partir de ahí mi vida cambió totalmente. Nosotros tuvimos la certeza de que esto era así, cuando un compañero fue llevado por error, adormecido y después retornado a la ESMA. Este compañero pudo referir que era esto lo que pasaba. Todo tenía que ver con el mecanismo, la cadena de mandos, los discursos de justificación, cuando él habla de su charla con un sacerdote. Cuando intenta justificar lo que hicieron, dice, era la armada de la nación. Digo, sí, pero actuaban como una banda de delincuentes, al margen de la ley. Y él decía, no, porque en la armada siempre uno da órdenes o recibe órdenes. Yo he escuchado que dicen, bueno, yo cumplí órdenes. ¿Qué orden cumplió, señor? ¿Le ordenaron torturar y usted torturó? ¿Le ordenaron matar y usted mató? Es un asesino. Me ordenaron violar y violé. Me ordenaron robar y robé. Me ordenaron torturar y torturé. No. La obediencia es una obediencia funcional, en bien del servicio y en cumplimiento de las leyes y reglamentos militares. Es una obediencia inteligente, no la obediencia ciega. Yo soy un periodista, estaba haciendo una entrevista periodística, pero no soy solo un periodista que estaba haciendo una entrevista. Yo no podía abstraerme de toda esa historia, de toda esa situación. Él decía cosas muy horribles y que a mí me daban mucha indignación, y yo se lo decía, y varias veces yo tuve el temor de que él se levantara, se fuera y no volviera más. Antes del libro fue una entrevista en el diario, en página 12. Además yo hice copias de algunos tramos de la entrevista y en la misma mañana en que salía el diario con la tapa, con la confesión de Scilingo, envié esos cassettes a media docena de colegas que tenían los programas matutinos de la radio en las principales radios de la ciudad. Los sobrevivientes lo habíamos denunciado y nadie lo había dado por hecho, como un hecho indiscutible, hasta que vino Scilingo, el verdugo, a decir que era cierto. Alguien que con sus propias manos había empujado un cuerpo al vacío. Cuando entré a la Escuela Naval Militar, lo primero que me enseñaron es asumir responsabilidades. Y en este momento lo que está ocurriendo es que no se asumen las responsabilidades de los hechos, errados o no errados. Pero hay que decir la verdad. Bueno, ahí sale toda una historia de Scilingo, que Scilingo cuenta lo que él vivió. A mí, él está contando una experiencia personal. Primero, uno se resistía a creerlo.
porque es un hecho tan aberrante. Luego las circunstancias demostraron y siguen demostrando que... El camino correcto era hacer un juicio sumarísimo y fusilar. O sea, personalmente yo no me hubiese sentido tal vez tan mal si hubiese, en vez de haber arrojado 30 personas dormidas, desnudas desde un avión, las hubiese matado como jefe de un pelotón de fusilamiento, mirándole a los ojos. ¿Entiendes? Esa es una pregunta que siempre me hago. Cuando habla Scilingo, finalmente deja de haber dos versiones, hay una sola. El título de la razón que me movió para decir que tenemos que dar una respuesta ya, decía inexplicable silencio del ejército. Claro, porque no era un tema del ejército de abril de 1995, era un tema del pasado. Y eso motivó, actuó como un elemento catalizador. Creo que en química son esas sustancias que aceleran o retardan un proceso. Que lo que íbamos a decir el Día del Ejército, el 29 de mayo de 1995, lo adelantara a ese martes 25 de abril de 1995. Quiero decirles como jefe del Ejército que asegurando su continuidad histórica como institución de la nación, asumo nuestra parte de la responsabilidad de los errores en esta lucha entre argentinos que hoy nos vuelve a conmover. Asumo toda la responsabilidad del presente y toda la responsabilidad institucional del pasado. Cuando él cuenta todo eso, hay un intento muy fuerte de la Armada, pero también de las otras Fuerzas Armadas y del gobierno de Menem, primero para hacerlo callar a él y desacreditarlo, y segundo para que nadie más se anime a hablar. Lo levantan en la calle con una cortapluma, le tallan en la frente la inicial de mi apellido y en las mejillas la de otros dos periodistas que lo habían entrevistado. Si volvemos sobre ese pasado, jamás los argentinos vamos a tener la paz que realmente queremos y por la cual luchamos. Porque entonces entraríamos a investigar de nuevo a los montoneros, a los ex montoneros, a los que han estado en la subversión, alguno que de terrorista devino en periodista, que puso bombas, que mató gente. Lo querían hacer callar, no querían que nadie más hablara. Alguien le dice que en España él podría ser testigo protegido si contara la historia. Garzón le toma declaración, lo hace hablar largamente y deja para el final el relato específico de lo que él hizo. Al anochecer no me soportaba a mí mismo, esa es la verdad. Y yo participé en 2 vuelos y soy responsable de 13 personas en el primero y 17 en el segundo. Y cuando él termina de decir que él personalmente arrojó a 30 personas al mar desde los aviones, Garzón le dice que queda detenido. Él en el interín se retracta y dice que no es cierto lo que dijo. Cuando llega mi turno, yo le cuento a los jueces que después de retractarse me han mandado cartas donde agrega más detalles de lo que ha ocurrido. Los jueces se miran entre ellos. Scilingo, a esta distancia, como estamos nosotros, baja la mirada y dice: sí, las cosas ocurrieron como dice el señor Berbisky. Ahí se acabó la retractación, y ahí se acabó el juicio. Desde el mensaje institucional ese, pasaron 8 o 9 años hasta que se anularon los indultos. La palabra amnistía viene de amnesia, de olvido. Cosas que no se pueden olvidar.
Creo que el vuelo le deja a la Argentina una señal de alarma. Mucha gente que nos podemos cruzar en el subte, en una confitería, pudo haber sido una pieza de una maquinaria destinada a hacer desaparecer a personas que lo único que querían era un país más justo. A partir del vuelo se terminan las dos historias incompatibles y comienza a haber una única historia.